Estamos en el curso de técnicas de conducción y vamos a darle seguimiento a nuestra guía de estudio número 2. Si bien recuerdan, estuvimos hablando de lo que es la localización y esquemas enfocado al tema de los proyectos turísticos. Recuerden que cuando se habla de proyectos turísticos, pues se habla de, por ejemplo, creación de hoteles, de restaurantes, de algunos otros centros turísticos recreativos, ¿verdad? Y para ello, pues estuvimos hablando de lo que era yo les explicaba que es un conglomerado urbano, si bien lo recuerdan, ¿verdad? Entonces hablábamos de que para que se dé lo que es la localización y esquemas de diseños de centros y de zonas y de complejo, pues se tiene que primero determinar cuál es el conglomerado urbano. Y cuando hablamos del conglomerado, recordemos que estamos hablando de, por ejemplo, los centros. Por ejemplo, acá en Chimaltenango, vamos a poner como ejemplo Chimaltenango. Sabemos que Chimaltenango, pues el departamento abarca 16 municipios, pero está el centro del departamento, que sería Chimaltenango Centro. Y si hablamos respecto a la parte urbana, pues vemos que hay carreteras, hay pavimento, hay asfalto, centros comerciales, empresas, industria, se da el comercio, hay vías de acceso, o sea, está bien en cuanto a la organización urbana, están pues las autoridades, instituciones de gobierno y demás. Entonces hay un buen equilibrio, por decirlo así, en cuanto al recurso necesario dentro del centro de la ciudad. Entonces, cuando se habla del conglomerado urbano, pues se está hablando de el centro de todas esas ciudades o lugares o regiones en donde las condiciones son apropiadas y son óptimas para que se dé el desarrollo de aquellos proyectos turísticos pues que se pretendan establecer. Y como les decía, ¿qué proyectos turísticos? Hay diversidad. Entonces, eso es un conglomerado. Entonces dice, los centros o zonas pueden presentar dos casos y el primero es que se identifiquen uno o varios centros potenciales y que ningún conglomerado existente sirva para desempeñarse como centro turístico. Es decir, que, por ejemplo, que al momento de evaluar la ciudad, el centro, las condiciones de esta pues sean apropiadas y que se pueda dar la realización de algún proyecto. Pero también se va a dar el caso en donde la localidad o la zona no va a tener nada que ofrecer. O sea, en cuanto al desarrollo urbanístico va a ser muy pobre. Entonces, obviamente pasa de que allí no se puede dar un desarrollo turístico. Y yo les daba un par de ejemplos, si bien recuerdan en la clase pasada, hacía mención de algunos sitios turísticos en Guatemala en donde el atractivo de ustedes es muy bonito, o sea, tiene, tiene un gran impacto el recurso natural, el recurso cultural, pero lamentablemente en donde estos se encuentran ubicados no hay desarrollo urbanístico. Entonces, no se puede dar como la libertad de pensar y decir, bueno, aquí voy a establecer un hotel o voy a crear un restaurante, porque no tendría suficiente demanda y en lugar de tener ganancias, pues tendría pérdidas. Entonces, a eso se refiere ese punto, ¿verdad? Estos dos puntos que puede que el conglomerado proporcione las condiciones óptimas y necesarias para desarrollar el proyecto, así como también que no tenga ninguna. También hablamos, dice, para saber qué caso corresponde resolver en un área de estudio, hay que efectuar una verificación preliminar, o sea, hay que evaluar el conglomerado. Y al momento de evaluarlo, pues hay que establecer, inciso A, queden fuera del radio de influencia los atractivos de mayor jerarquía. Y se recuerda que le expliqué que habían dos tipos de sitios turísticos y los cuales se clasifican en sitios de primera clase y sitios de segunda clase. Los de primera clase son aquellos que, bueno, usted viaja a la región o a la localidad y pues le impacta el lugar, ¿verdad? La naturaleza, le atrae bastante, ¿verdad? Entonces usted viaja, pero viaja por conocer en sí el lugar, no por quedarse hospedado, no por quedarse dentro de una habitación de hotel. Entonces ese sitio es de primera clase, pero cuando usted viaja y no encuentra nada, ningún tipo de paisaje natural, ni mucho menos cultural, pues entonces ahí el sitio pasa a ser de segunda clase y hay una jerarquización en cuanto al atractivo turístico. Entonces dice, ese es el primer punto, evaluar la jerarquía de los sitios o atractivos turísticos.
desempeñan un papel definitivamente no turístico en el esquema regional, es decir, que, bueno, haya un atractivo, pero no está desde el punto de vista turístico, qué sé yo, por ejemplo, que esté ubicado en un área rural donde, bueno, hay un buen paisaje natural, montañas, hay relieve, clima es favorable, pero en realidad no forma parte del atractivo. Que no tengan atractivo propio ni planta turística, es decir, que no haya nada atrayente en la localidad y mucho menos empresas, mucho menos recursos para satisfacer las diversas necesidades del turista. Entonces se tienen que evaluar estos aspectos dentro del conglomerado para saber si se puede o no llevar a cabo la realización de un proyecto. Y bueno, estábamos hablando de ese punto y decíamos, dice, una vez efectuada esta primera selección, los conglomerados deben ser confrontados con la lista de condiciones que tienen que satisfacer un centro turístico. Y se recuerda que la lista de condiciones, cuando hablamos de la lista de condiciones, recordemos que hay tres tipos de factores que eh, hay factores que se tienen que evaluar. Están los factores decisivos, los factores importantes y los factores deseables. Dentro de cada uno de los factores, pues vamos a encontrar una serie de elementos que se van a evaluar y si cumple con los elementos, entonces se dará el desarrollo del proyecto turístico. Entonces dice, se van a evaluar, se va a hacer la selección. Muy bien, ya se evaluaron todas las ciudades, los centros, qué conglomerado fue el que fue más apto o es más propicio para el desarrollo de un proyecto. Entonces se evalúan sus condiciones y si son apropiadas, pues se da el desarrollo de este. Entonces dice, de los conglomerados luego se hizo la evaluación, establecimiento entre un ordenamiento descendente según el grado de cumplimiento. Dice, si este análisis deja dudas acerca de cuál conglomerado urbano ofrece mejores condiciones para desarrollarse como futuro centro turístico, pues todos están muy equilibrados en cuanto a dotación de la planta turística y conexión a la red de comunicaciones y transportes. El problema puede resolverse eligiendo aquel que se encuentre mejor vinculado al atractivo o atractivos de mayor jerarquía. Es decir, que, bueno, si todos los conglomerados, las regiones o las ciudades cumplen con los requisitos básicos, siempre sí o sí se tiene que elegir uno y se va a elegir aquel que mejor se acerque al atractivo turístico, que mejor califique. Y bueno, dice, de otra forma de proceder es partir del atractivo que se quiere desarrollar, para lo cual se traza el radio de influencia del mismo y se analizan las poblaciones englobadas para verificar cuáles tienen cualidades para desempeñarse como centro turístico. Es decir, ¿qué tipo de proyecto se quiere crear? ¿Un hotel? ¿Un restaurante? Bueno, si es un hotel, ¿qué tipo de hotel? Si es un hotel ecológico, bueno, entonces evaluar aquella zona o área en donde pueda desarrollarse mejor el hotel ecológico, ¿verdad? Porque no van a colocar un hotel ecológico en el centro de una ciudad, ¿verdad? Se crean hoteles ecológicos en áreas rurales, en donde hay vegetación, hay naturaleza, porque el objetivo de estos hoteles pues, es cuidar el impacto que tengan en el medio ambiente. Entonces, lo que está diciendo aquí es que, bueno, hay conglomerados, es decir, hay ciudades o hay lugares donde se puede establecer un proyecto, entonces se evalúa qué clase de proyecto se pretende crear y cuál de las ciudades es el que va a responder mejor para la aceptación de dicho proyecto. Dice, si hay varios atractivos cercanos, se realiza el mismo procedimiento con cada uno, eligiendo aquellos conglomerados que sirvan al mayor número de ellos. En ambos casos, la decisión definitiva se toma comparando cada uno de los conglomerados urbanos preseleccionados con la lista de condiciones que debe satisfacer un centro turístico. Y dice, una vez elegido de la lista preliminar, el conglomerado urbano que deberá funcionar como futuro centro turístico del sistema, es necesario realizar un estudio profundo para someterlo a un programa destinado a suplir las carencias destacadas en la planta turística más la puesta en valor de los atractivos urbanos, si es que los tiene. Por ello, hay que realizar las siguientes tareas: determinación del límite de crecimiento, zonificación, análisis morfológico, plan urbano y verificación del esquema físico y de las actividades turísticas. Esto ya es cuando, bueno, ya se eligió y bueno, ahora ya se tiene establecida la zona o el área y entonces se pone en práctica o se empieza a llevar a la acción dicho proyecto. Pero dice, la determinación del límite de crecimiento es una tarea clave para proteger la escala del conjunto y evitar el
gigantismo en que han caído numerosos centros turísticos actuales, es decir, que se tiene que establecer a dónde se quiere llevar el atractivo turístico. Y eso es lo que hacen muchos empresarios. Cuando crean, por ejemplo, hoteles, cuando crean, por ejemplo, balnearios o centros recreativos, ellos apuntan a un mercado, apuntan a una demanda, por ejemplo, que ingresen diariamente 100 personas, un ejemplo, y evaluar que la capacidad de este sea acorde al número o a la demanda establecida. Entonces ellos tienen que, cada vez que se va aperturando un proyecto o se piensa crear un proyecto turístico, pues ellos tienen que evaluar las condiciones, hacia dónde quieren llegar, cuál es su capacidad, hasta qué aspectos, hasta qué zonas, perdón, va a abarcar tal proyecto, ¿verdad? Porque también son aspectos que se tienen que evaluar, porque recuerden que hay lugares o atractivos turísticos en donde la demanda no son los locales, sino son personas extranjeras. Háblese de distintas partes de Guatemala o bien de países extranjeros. Y en algunos otros que la demanda son locales y no llega nadie extranjero. Entonces también se tienen que evaluar esas condiciones. ¿Será que la demanda son turistas extranjeros? Porque recuerde que el extranjero genera mayores ganancias en el ámbito del turismo a Guatemala, ¿verdad? Ellos pagan en dólares, ellos llegan a pagar hasta el triple de lo que pagaría un nacional al ingreso de un sitio atractivo turístico. Entonces, se tienen que evaluar todas esas condiciones. Entonces, vea, dice, cuando se evalúan estas condiciones, dice, el centro de la ciudad donde se concentran los servicios recreativos de alojamiento y alimentación, las estaciones terminales ferroviarias, aéreas, marítimas, lacustres o fluviales y de ómnibus. En torno de estos servicios debería ubicarse un equipamiento de apoyo, principalmente en la rama de alojamiento, bares y restaurantes. Los atractivos urbanos son aquellos sitios que se produce una fuerte afluencia de turistas, lo que provoca que en sus proximidades se ubiquen puestos de información, comercios turísticos, restaurantes, bares y hoteles. Y ahí está claro, ¿ves? Para que usted entienda, el atractivo urbano es el desarrollo que se puede dar en una comunidad, en una localidad en cuanto a la infraestructura y a las empresas y servicios que éstas ofrezcan y que lleguen a satisfacer las diversas necesidades. Y bueno, ya casi para seguir concluyendo este material, pues realmente es pura lectura para que usted pueda entender entonces cómo es que previo a una evaluación, a un análisis de todos los factores y recursos, pues se da el establecimiento de hoteles, restaurantes, agencias de viajes, aeropuertos, ventas de mercados artesanales, o sea, todas estas empresas antes de poder ser creadas o establecidas, tuvo que hacerse un análisis, una evaluación, pues para saber si iba o no iba a ser rentable, ¿verdad? Porque muchas veces, por no evaluar, por ejemplo, si usted quisiera poner, qué sé yo, un restaurante, pues usted va a evaluar, bueno, ¿será que lo puedo poner acá en mi colonia, donde yo vivo, en mi comunidad? ¿Será que es posible? Y usted diría, bueno, considerando y haciendo una evaluación, pues aquí no pasa nada de gente, no transitan las personas, entonces definitivamente no me sería rentable. Y eso es lo que estamos analizando, obviamente, a nivel turismo, ¿verdad? A nivel de estas empresas e industrias grandes. Entonces, nos sigue diciendo nuestro material. La planificación espacial de estos conglomerados debe comenzar siempre por la individualización y delimitación precisa de estas áreas de gravitación, así como las de los corredores turísticos que las unen, para determinar con precisión la estructura urbana del territorio turístico. El análisis morfológico consiste en iniciar planes de crecimiento, remodelación, restauración o renovación urbana dirigidos a la puesta en valor y concreción en una imagen lo más clara posible de los espacios turísticos de la ciudad. Finalmente, conviene confrontar el esquema físico de la estructura turística con el esquema de actividades turísticas previstas para verificar si el uso de estos espacios será equivalente a la importancia estética que se le atribuye y viceversa. Y aquí vamos a ver estos últimos puntos y dice, cuando en la zona de estudio ninguno de los conglomerados urbanos existentes cumple con los requisitos mínimos para funcionar como centro turístico, hay que crear un centro nuevo, donde no solo la planta turística, sino todos los componentes urbanos deben proyectarse como una unidad espacial. El problema comienza con la selección de emplazamiento
la que, al igual que el caso anterior, presenta tres posibilidades. Y vamos a ver. Número uno, centros de complejo turístico, ya vamos a ver, mire, más adelante, bueno, en la guía de estudio número 3 vamos a aprender qué es una zona turística, qué es un área turística, qué es un complejo turístico, qué es un núcleo turístico, los vamos a comprender porque tendríamos que tener claros estos aspectos para, bueno, dice, el centro turístico dice que se resuelve ubicado en el sitio dentro del perímetro de conciencia de los radios de influencia de los atractivos a que debe servir. B. Centro de una zona o área situado en que los puntos de preferencia queden determinados por la equidistancia de los atractivos y a los nudos de comunicaciones. C. Centro de un corredor o estadía, donde los atractivos de mayor jerarquía y la necesaria distancia que deba existir entre los centros son los factores determinantes. Entonces, ¿qué abarca o qué áreas abarca un complejo, cuáles abarca un área o una zona y el corredor son totalmente distintas? Por ejemplo, si nosotros queremos hablar de zonas turísticas en Guatemala, nosotros hablamos de 7 sistemas turísticos. Estos los estudiamos en la primera unidad. Si bien recuerda, el INGUAT ha establecido un mapa, por ejemplo, cuando hablamos de Guatemala moderna y colonial, que es la número 1, el color es rojo. Cuando hablamos de Altiplano Cultura Maya Viva, el color es fucsia. Si hablamos de Petén Aventura en el Mundo Maya, es naranja. Verapaz es paraíso natural, es verde amarillo. Y Zabal, un Caribe verde, es un color como celestón, ¿verdad? Un celeste agua. También tenemos, perdón, es azul, no es celeste, es azul. Oriente místico y natural. También tenemos lo que es altiplano, cultura maya viva, eso se ha hecho pacífico, exótico y diverso. Entonces tenemos que en el ámbito del turismo no hay zonas, sino hay sistemas turísticos y cada sistema tiene áreas en específico. Entonces, antes de evaluar el proyecto, pues se tiene que ver si va a estar ubicado en un complejo, en un área, en una zona o en un corredor o área de estadía. Entonces, se evalúan estas condiciones y pues posteriormente se establece. Lo que yo les decía, el objetivo es saber por qué. Mire, pues en Guatemala, como les decía, hay mucho atractivo turístico, pero lamentablemente está en las áreas rurales, que en una aldea, que en un caserío, y los tramos son, por ejemplo, pura carretera, es terracería, no hay ni siquiera una tienda, no hay cerca un centro comercial, no hay nada cerca. Es más, ni siquiera viven cerca las personas del recurso del atractivo. Entonces, esto debilita hasta cierto punto el enfoque y el interés que puede tener este sitio. Solo sería para aquellas personas amantes de la adrenalina, de la naturaleza y que quieran constantemente pues estar descubriendo, ¿verdad? Entonces, sí tendría influencia. Y de hecho sí son visitados, pero no generarían mayores ganancias. Ahora dice, en los 3 casos, la elección precisa del sitio dentro del área de preferencia depende de los siguientes factores: el tamaño, las condiciones del suelo, la calidad del paisaje, la distancia de la red caminera y la propiedad del terreno. Estos entran dentro de los factores deseables, que recuerde son 3 tipos de factores: están los deseables, los importantes, perdón, están los decisivos, los importantes y los deseables. Entonces tenemos que comprender que estos aspectos que vemos ahí enlistados son sumamente importantes y tienen que estar presentes para que se pueda dar la creación de un proyecto. Las condiciones del suelo, pues aquí hablábamos de la topografía. Recuerde que la topografía pues es la ciencia que se centra en el estudio de la tierra, las capas, la conformación de estas, si es o no viable la edificación de algún edificio, valga la redundancia, ¿verdad? O de alguna empresa o qué sé yo, algún tipo de construcción, si es apropiado y si no involucra ningún tipo de riesgo. Entonces también se tienen que evaluar esos aspectos. El paisaje, si realmente hay un atractivo natural, pues que impacte, que llame la atención y esto puede ser como el ancla o puede ser el punto clave para atraer al turista a la zona. Y dice las distancias a la red caminera y aquí ustedes saben que hay servicios claves.
servicios básicos que deben estar en algunas, de hecho en todas las áreas, ¿verdad? Como la energía eléctrica, el agua potable, las vías de acceso, tramos carreteros, vías de comunicación. Es algo sumamente importante, ¿verdad? De que no se puede obviar o no se puede dejar por un lado porque en algún momento esto va a ser sumamente importante, ¿verdad? Entonces dice, ya para ir concluyendo, dice, una vez decidido el sitio, se aplica la metodología tradicional del diseño urbano, cuyas etapas son. Entonces, ya se hicieron todas las evaluaciones anteriormente vistas, reunió con todas las cualidades, todas las características solicitadas, entonces ya se da a la aplicación de lo que en sí sería el diseño del proyecto. Y aquí sería el dimensionamiento, que en el caso de un centro turístico depende de los siguientes indicadores. A, la demanda turística, es decir, el número de personas o la afluencia de visitas que tendrá el sitio. La población de servicios, que indica el número de habitaciones permanentes. El tamaño máximo deseado, que obviamente es lo que la empresa establece y a donde pretende llegar. Y número dos, la zonificación por funciones. Trabajar, circular, habitar y recrearse. En el trazado de la estructura o red de las circulaciones, comunicaciones, energía, abastecimiento de agua y desagües. Entonces, se evalúan estos dos puntos esenciales, entonces ya se aplica la metodología y al momento de que la zona reúna todas estas características, pues entonces se va a dar el desarrollo del atractivo turístico. Y pues lamentablemente, como les decía, en Guatemala hay mucho atractivo turístico, mucho paisaje natural, pero lamentablemente el lugar o la zona en donde está ubicado es muy, carece de demasiados servicios básicos. Y recuerde que anteriormente también hablábamos en este curso de lo que era la seguridad turística y parte de los factores que motivan al turista a poderse desplazar de un lugar a otro es saber que realmente tendrá seguridad, que a donde se desplace pues va a estar tranquilo, va a estar cómodo, va a estar seguro. Entonces, dentro de los factores de seguridad encontramos la seguridad pública y recuerde que la seguridad pública y la seguridad social responden a aquellos servicios básicos, por ejemplo, un centro de salud, un hospital, los bomberos o la Cruz Roja, la Policía Nacional Civil, el Ejército, como parte de los servidores públicos. Entonces, imagine que en un caso de emergencia, se está visitando un atractivo turístico que está en un área rural en donde ni siquiera llega la energía eléctrica y se da un caso de emergencia, cómo se podría atender y salvaguardar la vida del turista? Y por eso es que hay muchas zonas en Guatemala, muchas áreas, muchos atractivos que aún no han sido explotados. Y recuerde que cuando utilizamos el término explotado, es decir, no se han dado a conocer, no se visitan constantemente, no hay ingresos mayores del atractivo turístico por los factores que anteriormente hemos visto reflejados. Entonces, vemos que cuando hablamos, entonces, bueno, con esto concluimos la segunda parte de la guía de estudio número 2 y recuerde que aquí estamos hablando de lo siguiente, perdone. Estamos hablando de la localización y esquemas de diseño de centros turísticos. Es decir, que se van a evaluar, se va a ver todo lo referente al terreno, a los recursos, a los factores. Y bueno, luego de haber hecho esa localización, decir, bueno, ese lugar se ve apropiado para crear tal atractivo. Se hace la evaluación y entonces ahí ya se puede hacer la creación de centros, de zonas y de complejos turísticos cual sea la característica. Entonces, se puede dar la creación una vez la ubicación geográfica sea apropiada y pues genere los ingresos y las ganancias esperadas. Entonces, con esto concluimos la segunda parte de la guía de estudio número 2 del curso de técnicas de conducción. Y una vez más, le recuerdo que usted tiene acceso a sus parciales en la plataforma de Educar, en la opción de Mi Aula, ubica el curso, se va a la cuarta unidad y ahí le va a aparecer el link del primer parcial.
Este va a estar aperturado el día de hoy y el día de mañana a las 23:59. Y también les recuerdo que si usted no aplicó ninguna evaluación o tiene alguna pendiente de la tercera unidad, se puede ir a extraordinario. Esta también la va a encontrar en la opción de mi aula. Selecciona el curso y luego se va a la cuarta unidad y pues ahí va a encontrar lo que es el acceso a las pruebas. Por favor, siga las instrucciones y recuerde, aperturado hoy, 2 de la tarde, se cierra el día de mañana, 23:59, es decir, a la medianoche. Entonces, con esto concluimos nuestra clase.